Buenos días, ya buenas tardes. Hoy con la salida de los niños para poder pasear cerca de casa, estamos sin duda más cerca de recuperar esa normalidad que tanto deseamos. Esta mañana las calles de nuestra región ya se parecían algo más a lo que eran antes de esta pesadilla. Pero quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad. Debemos tener aún cuidado y mantener todas las precauciones. Es un desahogo, cierto, un alivio, pero no podemos transmitir que esto esté superado. El confinamiento no ha acabado aún. Las medidas excepcionales siguen vigentes. Solo la prudencia hará que no tengamos que lamentar retroceso, por lo que apelo a la responsabilidad de todos para seguir haciendo caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Comenzamos una nueva fase. Damos pasos hacia adelante, es cierto, lentos y moderados, los que la situación requiere en cada momento para vencer a la pandemia, sin precipitarnos. El objetivo sigue siendo salvar vidas, proteger a aquellos a los que la enfermedad les causaría un mayor daño, evitar víctimas, en definitiva. Esta semana, en la región de Murcia, el número de pacientes curados ya supera al de infectados. Es un dato para la esperanza, aunque lamentablemente algunas familias también han perdido a un ser querido. Toda la región de Murcia, todos nosotros les hemos perdido. Vaya para ellos el recuerdo y el ánimo de todos los murcianos. Afrontamos una recuperación en la que todos somos necesarios, en la que hemos de sumar esfuerzos. Debemos lograr un acuerdo en el que quepamos todos, donde nadie pueda quedar al margen. Lo que necesitamos todos los murcianos para recuperarnos no es solo un pacto entre partidos políticos. La patronal, los sindicatos, los colegios y colectivos profesionales, todos somos necesarios. Con transparencia, con generosidad, con la verdad por delante. Esto es muy importante en este momento, la verdad. Es lamentable que hoy tenga que referirme a la mezquindad de algunos, difundiendo bulos por mensajes o redes sociales, incluso a través de declaraciones públicas. Un bulo que nos ha llegado a todos por teléfono móvil estos días. No es este el camino. Y me tengo que referir a esto hoy porque, desgraciadamente, las mentiras vuelan más rápido que la verdad. Es absolutamente falso que haya habido recortes en el presupuesto regional de sanidad. Un presupuesto que no solo crece, sino que, como hemos dicho, llegará hasta donde haga falta, muy por encima, incluso lo aprobado. Baste como ejemplo la respuesta que el sistema público de salud de la región de Murcia ha dado a la mayor crisis sanitaria a la que nos hemos tenido que enfrentar durante la democracia. Estamos siendo la referencia de muchas comunidades autónomas. No hay recortes. El presupuesto sube y hay una buena gestión. Pero, lamentablemente, lo que también hay es una absoluta falta de ética por parte de quien crea esos bulos y los difunde. Peor si quien lo hace, si quien lo difunde o se hace eco de esas mentiras, aspira a representar a los ciudadanos de la región de Murcia. No se lo merecen. Ese no es el camino. La lealtad no puede durar media hora o ser una palabra en una carta. Y a algunos parece que se les olvida en cuanto salen del hemiciclo. Trabajar juntos es lo que nos exigen los murcianos, pero no se puede decir que se está dispuesto a sumar y la actitud sea luego la de mentir sin tapujos. Lo repito, lo reitero, lo digo en voz alta y clara, es un bulo, una fake news o directamente una mentira, un engaño o como quieran llamarlo, que haya recortes en el presupuesto de la sanidad pública regional. Un presupuesto que se ha incrementado en 2020 con respecto a 2019. Hoy, con el presidente Sánchez, a quien he vuelto a transmitir mi lealtad como autoridad competente, hemos hablado de presente y de futuro. Cuando superemos esta fase de salvar vidas, debemos centrar nuestros esfuerzos en un trabajo tan complejo como esperanzador, mantener el empleo,
recuperar los niveles de crecimiento y bienestar de los murcianos, de todos. Cambiar preocupación y dolor por futuro e ilusión. Nadie puede quedar atrás, nadie va a quedar atrás. Creo firmemente en la unidad de acción, en el trabajo conjunto, en que la solución que esperan los españoles debe estar perfectamente coordinada. Hay medidas como las que hemos trasladado en materia de educación, donde la región de Murcia primará el esfuerzo y el trabajo de los alumnos, en las que podemos tener distintas visiones. Pero en la llamada desescalada, la participación de todas las comunidades autónomas es imprescindible. No es lo mismo estar coordinados a que las decisiones sean participadas. Necesitamos direcciones concretas, directrices concretas, bajo las que proponen hacer la desescalada y poder opinar también sobre ellas. Mi objetivo, como el de todos, entiendo, es evitar rebrotes incontrolados de la pandemia. Por eso le he solicitado al presidente Sánchez que especifique las directrices concretas bajo las que se llevará a cabo este proceso. Necesitamos un plan de medidas de desconfinamiento escalonado y armonizado, sin incertidumbres, con certezas, contenido frente a titulares. Una serie de medidas que respondan a la planificación y no a la improvisación, en el que no haya contradicciones o desmentidos. Y, por supuesto, que antepongan la seguridad de la población a cualquier otro interés. En definitiva, lo que le he trasladado al presidente Sánchez es la necesidad de una hoja de ruta clara que no genere incertidumbre en la población ni en el sector económico. Estas actuaciones deben de incluir, además, un plan especial de protección que contemple las necesidades de las personas mayores como colectivo más vulnerable. También es fundamental, y así lo he expresado hoy, que debe tenerse previsto un plan de conciliación laboral para que padres y madres puedan hacer frente al regreso a la normalidad. Todos deseamos que el confinamiento llegue a su fin, pero es absolutamente necesario que la puesta en marcha de cualquier medida tenga como elemento común garantizar la seguridad y la salud de las personas. Es vital proporcionar el acceso a medios de protección necesarios. Ninguna medida debe suponer ningún riesgo de nuevo contagio en la población, lo que nos devolvería a la casilla de salida. Para ello, he reiterado al presidente del Gobierno que ponga en marcha un mecanismo que permita comprobar la entrega y recepción de ese material de forma clara y transparente, así como las garantías técnicas del material entregado. Otro aspecto fundamental es el poder contar con los recursos económicos necesarios para hacer frente a la crisis económica y de empleo derivados de la crisis sanitaria. He trasladado al presidente Sánchez esta mañana, además de remitírselo el pasado viernes por escrito, una serie de propuestas que el Ejecutivo de la región de Murcia plantea para ello. Lo más urgente, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es el foro adecuado para demandar al Gobierno que provea a cada una de las comunidades autónomas de un fondo no reembolsable adicional a los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica. Un fondo extraordinario que nos permita cubrir el gasto sanitario de la lucha contra el coronavirus, así como afrontar la recesión que siga a esta crisis. Por supuesto, estos fondos deben repartirse de una manera transparente, de una manera homogénea entre las comunidades autónomas, sin privilegios ni discriminaciones por razones de interés político. Lo contrario a esto supondría ahondar en esa desigualdad que tanto perjudica a las comunidades peor financiadas que el resto. Le he vuelto a pedir la mutualización de la deuda, así como que nos permita poder acceder a financiación. Igualmente, pedimos que todos los fondos anunciados o comprometidos por el Estado para las comunidades autónomas deben seguir dedicándose al propósito a los que estaban destinados. Por lo tanto, le he solicitado al presidente Sánchez que se rectifiquen las medidas ya aprobadas y se nos devuelva todo lo que nos corresponde para ejercer las competencias que tenemos legalmente atribuidas. Entendemos que la adopción de medidas fiscales y tributarias aporta un respiro a autónomos, a empresas y a familias. Por ello, sería imprescindible
plantear la exención de todas aquellas tasas y de todos aquellos impuestos en la parte proporcional de los meses en los que no ha habido actividad económica. La imposibilidad de llevar a cabo una actividad productiva resulta incompatible con el cobro de tributos. Y también le he dicho que ese plan de desescalada debe primar, en primer lugar, al sector turístico, que contempla al hostelero y al hotelero, también al comercio minorista. Fue el primero en cerrar y al que más le va a costar seguro recuperar la normalidad. Se trata de un sector que siempre se ha comportado de forma ejemplar y ha sido el buque de salida de nuestro país en muchas crisis. Como ven, las propuestas que hoy he trasladado al presidente Sánchez en nombre del Gobierno de la región de Murcia van encaminadas a la recuperación, a poder actuar junto a la sociedad murciana para evitar un daño que hoy es más que evidente en el empleo, en nuestras pequeñas y medianas empresas, en los comercios, en la hostelería, en el turismo. Todos estos sectores deben ser prioritarios en la desescalada que coordinará el Gobierno de España. La hoja de ruta de la desescalada debe estar muy trabajada y no generar ninguna incertidumbre, aunque eso suponga retrasar su presentación pública anunciada ayer para el próximo martes. Así lo he transmitido al presidente Sánchez. Todos esperamos fechas y planes concretos y que esas medidas antepongan por encima de cualquier otra consideración la salud de todos, que es la máxima prioridad de este Gobierno regional. La expansión del COVID-19 tiene una incidencia diferente en cada región. Lo pueden comprobar en cualquier medio de comunicación o en los portales oficiales que con total transparencia y siguiendo las directrices que marca el Ministerio de Sanidad informan del desarrollo de la pandemia. El posicionamiento del Gobierno de la región de Murcia es claro en este sentido. No puede haber a partir de ahora regiones importadoras y exportadoras del virus. Tener una mejor cifra de contagios hace que la población de la región de Murcia esté menos inmunizada. No por salir antes vamos a salir mejor. Por eso le he pedido al presidente Sánchez que a partir de la próxima semana extreme el control de la movilidad. Y le he recordado que de los primeros 100 casos de la región de Murcia, 98 eran contagios importados. Solo desde una absoluta coordinación y con unas normas claras seguiremos frenando la pandemia y podremos volver a la normalidad. Compete al Gobierno de España dictar esas normas. Estamos abiertos a colaborar con ellos en su elaboración. Queremos participar en su elaboración. Seremos exigentes y trasladaremos todos nuestros planteamientos. Actuaremos con lealtad y en ningún caso vamos a asumir un papel que no nos corresponde. Pero espero que ellos también actúen con idéntica lealtad, con coordinación, sin confusiones, sin contradicciones. Vamos a salir de esta. Ya lo estamos haciendo. A quienes vayan a disfrutar de esta primera jornada de los niños en la calle, después de tanto tiempo confinados, les pido que sigan como hasta ahora, demostrando con su ejemplo lo importante que va a ser la responsabilidad en el cumplimiento de las normas y el apoyo mutuo entre cada uno de nosotros, para ir dejando atrás progresivamente esta terrible crisis sanitaria de la que hoy comienza una nueva etapa, sin duda, más esperanzadora. Muchas gracias. Y ahora sí, quedamos a su disposición para cuantas preguntas y cuestiones quieran que les resolvamos. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, consejero. Vamos a comenzar ya con esta ronda de preguntas. Esta tarde tenemos a varios compañeros conectados por videoconferencia. En primer lugar, tiene la palabra Javier Ruiz, de la cadena SER. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar en torno a ese documento que ha distribuido Sanidad a las comunidades autónomas, un documento en el que ya se habla de una serie de parámetros que la sanidad de las... Hemos estudiado, en fin, de una forma rápida porque nos han enviado ese documento una vez que había iniciado la videoconferencia de presidentes, ese documento con esos 4 aspectos y en un primer estudio, en un primer análisis que hemos hecho el consejero de Salud y yo mismo, estamos en disposición de poder decir que la región de Murcia a día de hoy cumple esos 4 parámetros que van a ser uno de los requisitos para iniciar la desescalada. Pero también le he transmitido en este sentido al presidente Sánchez si la desescalada asimétrica, como nos transmitía,
se iba a fundamentar solo en indicadores objetivos o también en indicadores subjetivos que, bueno, correspondiesen a las propias circunstancias de cada territorio. No me ha contestado a esto. Supongo que ha quedado esta reflexión que le he transmitido, se la ha guardado para poder recogerla en esa hoja de ruta que anuncien. Mientras los compañeros recuperan esa conexión, paso a trasladar algunas de las preguntas que nos han pasado otros medios de comunicación por otras vías que no pueden estar en estos momentos conectados en esta videoconferencia. Continuamos con el diario La Razón. Carmen Quintero traslada dos preguntas al presidente. En primer lugar, si está de acuerdo con que el proceso de desescalada lo realice el mando único sin que se transfiera la responsabilidad a las comunidades autónomas. Bueno, yo he transmitido en todo momento, no solo hoy, sino en anteriores ocasiones, que creo que la desescalada asimétrica, como establece el Gobierno de España, debe de dar respuesta a tres cuestiones para mí esenciales, fundamentales y sobre las que tiene que pivotar esa desescalada. En primer lugar, que haya una coordinación participada. Coordinación es recibir la información del Gobierno de España y, junto con ellos, poner en marcha esas medidas. Creo que la coordinación debe ser participada. ¿A qué me refiero? A que si esa desescalada va a ser asimétrica, se nos debe escuchar a las comunidades autónomas, escuchar las propuestas también que tenemos relativas a esas medidas y que esas decisiones que se tomen sean participadas. En segundo lugar, cualquier tipo de decisión que se tome tiene que estar respaldada y ratificada por criterios de salud pública y por informes de los servicios de epidemiología. Y en tercer lugar, aquellas medidas o aquellas decisiones que se tomen para la escalada asimétrica deben de ir acompañadas de todas las medidas imprescindibles y necesarias para garantizar la salud de las personas. También en este sentido se pronuncia también el diario La Razón. Pregunta si considera usted que la situación es adecuada para que se pueda salir a pasear y hacer deporte a partir del 2 de mayo, tal y como planteó ayer el presidente Sánchez. Mire, una de las cuestiones que en ocasiones le he reprochado al presidente Sánchez es que se tomen decisiones antes de saber el resultado desde el punto de vista sanitario y científico que han tenido medidas puestas con anterioridad. Se decidió la apertura de la actividad no esencial sin tener conocimiento ni resultados de si había funcionado o no ese confinamiento de la actividad esencial. Creo que ahora lo que procede es ver cómo evoluciona la medida de desconfinamiento, de flexibilidad de ese confinamiento que se ha adoptado, la de permitir que salgan los niños, que además compartimos, y una vez que veamos cómo evoluciona esta medida, entendemos que la siguiente debe ser permitir que la población pueda salir a hacer ejercicio siempre que no sea colectivo. Pero vamos a ver el resultado que da primero esta medida. Estamos en mitad de una pandemia en el que el virus, si ha demostrado algo, es que es desconocido e incontrolable por ahora. Y por lo tanto tenemos que dar pasos seguros, pasos certeros que no generen incertidumbre. Anunciar con más de una semana de antelación lo que se va a hacer puede generar falsas expectativas que lleve a muchas personas a la frustración. Por tanto, creo que hay que ir paso a paso. Vamos a ver cómo evolucionamos y si durante estos días se comprueba que la incidencia está siendo la esperada, la incidencia de la medida de que salgan los niños a la calle, pues se puede plantear para el día 2 la medida de poder hacer ejercicio de forma no colectiva, pero vamos a ver estos días cómo evoluciona la situación. Son varias las cuestiones relacionadas con este asunto de la desescalada, en este caso 7 Televisión. Isabel María Sánchez pregunta si usted, presidente, está de acuerdo con otras autonomías como Cataluña con que cada comunidad establezca un plan propio de desescalada. En ese caso también pregunta si la desescalada contemplaría desde un principio los desplazamientos a las segundas residencias dentro de la región. Como he contestado en la respuesta anterior, el Gobierno de España, que es ahora mismo quien tiene el mando y la autoridad competente en todo lo referente a esta pandemia, ya ha establecido que la desescalada debe ser asimétrica por territorios. Y por lo tanto, en esa desescalada asimétrica yo tengo 3 exigencias que ya he transmitido y 3 cuestiones que son sobre las que debe pilotar y pivotar esa desescalada.
La primera es que tiene que ser coordinado y participado con las comunidades autónomas. No se pueden tomar decisiones unilaterales por parte del Gobierno de España, ni decisiones en las que los presidentes autonómicos nos enteremos en ruedas de prensa los sábados por la noche. Es decir, antes de tomar una decisión se debe comunicar, hacer partícipe y escuchar las propuestas sobre esa decisión que vayan a tener los representantes de los territorios. ¿Por qué? Porque entiendo que esas decisiones, no he recibido respuesta al respecto, esas decisiones no se van a basar tan solo en indicadores objetivos, también habrá indicadores subjetivos, indicadores referentes a las circunstancias específicas de cada territorio, y ahí tenemos mucho que decir los representantes de esos territorios. En segundo lugar, que cada decisión que se tome esté respaldada por criterios sanitarios y por criterios científicos, con informe también de las autoridades sanitarias. Y en tercer lugar, que se pongan, a la vez que se aprueban esas decisiones, que se pongan medidas que garanticen la seguridad de las personas. Esos son los criterios que nosotros estamos exigiendo y los criterios necesarios para esa desescalada simétrica. En cuanto a la segunda pregunta que me hacían, ¿cuál era? Si considera que esa desescalada debería contemplar desde un principio los desplazamientos a las segundas residencias dentro de la región. Bueno, creo que es un tema en el que hay que ser muy, muy prudente. También lo he transmitido al presidente Sánchez esta mañana. Si vamos a iniciar el desconfinamiento a aquellas comunidades autónomas o aquellos territorios que tenemos los mejores datos, no podemos convertirnos estos territorios en receptores de población de otros territorios que no cuenten con estas medidas de desconfinamiento. Y, por lo tanto, tendrán que garantizar que la población de comunidades que todavía permanecen confinadas porque sus datos objetivos de contagio así lo establecen, no puedan llegar a otros territorios en el que el desconfinamiento ya se está iniciando. También de 7 Televisión para el consejero Manuel Villegas. Preguntan si tenemos datos de la incidencia de la COVID, de casos positivos en niños, y en caso afirmativo, ¿cuántos niños tendríamos como posibles sospechosos también? Bueno, no ha habido, desde que empezó la pandemia, ha habido 18 niños menores de 14 años que han sido afectados por el COVID, de los cuales 4 han requerido ingreso. De hecho, hay uno que todavía está ingresado, y todos han evolucionado, están evolucionando satisfactoriamente. Seguimos en la línea de la desescalada, del desconfinamiento. Presidente, desde Agencia EFE, preguntan que, así como usted era partidario de limitar más la actividad laboral para contener los contagios, ¿querría el Gobierno de Murcia mantener durante más tiempo el confinamiento domiciliario para evitar riesgos? ¿Dónde pondría los límites para iniciar su propia desescalada y con qué colectivos y sectores económicos comenzaría? Todo lo que sea opinar a más de una semana vista en esta desescalada es algo aventurado, ¿verdad? Porque, como digo, lo que va a primar en las decisiones del Gobierno de la región de Murcia es la prudencia, la responsabilidad y, sobre todo, el criterio de las autoridades sanitarias. Todos coincidimos en que el primer paso tenía que ser el que salieran que pudieran salir los niños. También coincidimos en que el siguiente paso pueda ser en el que ya puedan salir la población en general a practicar deporte o a dar paseos, siempre siguiendo las recomendaciones y las medidas de seguridad oportunas. Pero tenemos que ver cuál es la evolución de estas dos cuestiones antes de poder establecer o de poder indicar cualquier otra medida al respecto del desconfinamiento, porque hacer anuncios sin saber si se van a poder materializar, insisto, va a llevar a la frustración y va a llevar a la incertidumbre a muchísimas personas. Está claro que el paso después a que las personas puedan salir a hacer deporte, a dar paseos, será el de ir recuperando la actividad económica. Pero para eso todavía tienen que pasar unos días en el que veamos cómo evoluciona. Primero, la salida de los niños y segundo, la salida de las personas a poder hacer deporte o a dar paseos. ¿Y qué fórmula propone el Ejecutivo de Murcia al Central para limitar la movilidad interautonómica de forma que se consiga que el coronavirus no entre de nuevo a la región, tal y como ha planteado el presidente Sánchez, y también cómo la plantearía dentro de los propios límites de la comunidad autónoma? Bueno, ahí hay que hacer un detallado estudio sobre las competencias. Yo entiendo que el Gobierno regional no tiene competencias para impedir la entrada en los límites geográficos de la comunidad autónoma. Tampoco me ha preguntado el presidente Sánchez cómo lo haríamos. Por lo tanto, yo lo que sí que le exijo es que si la región de Murcia sale del desconfinamiento por tener buenos datos
antes que otras comunidades autónomas, sí que garantice y ponga en marcha las medidas oportunas y las medidas necesarias para que no seamos un territorio receptor de población de territorios contagiados y que aún permanecen en confinamiento. Del diario La Verdad, Daniel Vidal quería preguntar al presidente López Miras qué respuesta le ha dado Pedro Sánchez a la propuesta de abrir las playas en julio en función de la evolución de la pandemia y qué medidas se pondrían en marcha para evitar los desplazamientos interterritoriales. Esta última en la misma línea de la pregunta anterior. Bueno, no le he planteado al presidente Sánchez la apertura de las playas en julio, precisamente por lo que estamos hablando y por lo que he querido referirme públicamente. No podemos dar públicamente mensajes sobre decisiones de las que no estamos seguros podamos tomar sin saber dentro de 2 meses cómo ha evolucionado la pandemia y sin estar contrastadas por los criterios de las autoridades sanitarias. Es cierto que en nuestra hoja de ruta tenemos que plantear esa posibilidad, la de la apertura de las playas en julio, pero no estamos en disposición de poder decirlo, de poder anunciarlo, de poder plantearlo públicamente y de poder generar una falsa expectación o una falsa esperanza en la población que luego les pueda llevar a la frustración. Cuando sea el momento, cuando veamos cómo evoluciona durante las próximas semanas la pandemia, estaremos en disposición de poder decir si nos planteamos abrir las playas o no abrirlas. Y en cuanto a la limitación de la movilidad, como digo, yo entiendo que es una competencia estatal. Ahora, desde luego, si en el marco de las medidas para hacer frente al coronavirus y para establecer la desescalada simétrica se nos confiere esa potestad, desde luego el Gobierno de la Región de Murcia la ejercerá para proteger al 1,5 millones de murcianos y para que esta comunidad no sea receptora, como digo, de otros territorios que permanecen contagiados o financiados o confinados. También del diario La Verdad. Quería preguntarle también, presidente, si se han tratado las reclamaciones de sectores como la hostelería o el comercio que piden que se empiece a abrir la mano para evitar la quiebra. Bueno, yo lo que le he transmitido hoy al presidente Sánchez, referido sobre todo a los sectores más perjudicados por la crisis, aquellos que tuvieron del COVID-19, aquellos que tuvieron que cerrar el 12 de marzo, que van a ser a los que más les cueste recuperar la normalidad y la actividad, que es al sector turístico, al sector hotelero, al sector hostelero y también al pequeño comercio. Le he planteado al presidente Sánchez que en esa hoja de ruta, en esa desescalada, las medidas que afecten a este sector tienen que estar, por supuesto, respaldadas por todos los informes y todos los criterios científicos y sanitarios. Y que mientras que dure el confinamiento o el cese de actividad para estos sectores, las administraciones públicas, el Gobierno de España, tiene que garantizar las ayudas y los recursos suficientes para mantener y para garantizar la viabilidad de estas empresas y de estos sectores durante esta crisis sanitaria y, en fin, que cuente con los recursos necesarios para poder salir de esta crisis cuando se levante el confinamiento. Una última pregunta del diario La Verdad. También preguntan respecto a la situación de las residencias de mayores que reclaman ya un plan para relajar las medidas en estos centros por el bienestar de los propios usuarios. ¿Existe ya ese plan? Bueno, está el consejero de Salud trabajando en ese plan, pero me voy a reiterar y ahora le daré la palabra al consejero de Salud. Tenemos que ser muy precavidos y actuar con mucha prudencia, mucho más cuando estamos hablando de nuestros mayores. Nuestros mayores son la población de mayor riesgo frente al coronavirus. En la región de Murcia, más del 90% de los fallecidos tienen más de 70 años. Por eso, cualquier paso que se dé la desescalada debe ir acompañado de un plan especial de protección para nuestros mayores. Sí, no, presidente, efectivamente el plan está escrito. Lo que ocurre es que efectivamente es una población muy vulnerable y tenemos que ir muy despacio. Es un plan que sale desde Salud, pero que está coordinado también con la Consejería de Política Social, etcétera, Mujer, LGTBI y Familia. Seguimos con preguntas para el consejero, que en este caso trasladan desde Cartagena Diario. Hemos conocido que hay en aislamiento 11 policías locales de Cartagena a causa de que un policía en prácticas presentaba síntomas compatibles con COVID-19 y estaba en espera de pruebas y ellos querían saber la situación en estos momentos. Ahora mismo no le puedo decir con exactitud cómo está. Lo que sí está claro es que ahora mismo ya todos los casos en principio
que surgen como posibles COVID en el marco del 24 y 48 horas se hacen a todos los test PCR. Ya no hay casos en principio que estemos siguiendo y se intenta que todo se diagnostique lo antes posible y sobre todo en estas profesiones que efectivamente pueden suponer una merma fundamental para los servicios públicos. Con lo cual, imagino que en estas 24 o 48 horas todos ellos se someterán a las pruebas de PCR para evitar que estén con la incertidumbre de saber si tienen o no la infección. La segunda pregunta que trasladan es si tiene conocimiento de que se estén realizando test en clínicas privadas, es decir, que personas paguen el test o esa prueba para saber si tienen el virus o si han pasado asintomático la enfermedad. Sé que efectivamente hay empresas que incluso están mandando las muestras a Madrid, a laboratorios, para hacerse tanto PCR como los test de inmunidad. En cualquier caso, la Consejería, el Servicio Nacional de Salud, tiene que conocer el laboratorio, tiene que autorizar eso, tiene que ser una prescripción facultativa y, por supuesto, saber los resultados de esos test. Entonces, no hay ningún problema porque una empresa, en principio, ponga en marcha o tome la medida siempre que tenga conocimiento de salud de que se está haciendo así y de que luego la empresa también sea consciente de lo que significa el resultado de un test. Porque luego es verdad que algunas empresas ponen en marcha test y luego tienen dificultades a la hora de ver ahora qué significa un test que he hecho con mis trabajadores. Entonces, por favor, que todos los laboratorios fundamentalmente tenemos que tener conocimiento de que se dedican a eso y, por supuesto, la empresa tiene que comunicarlo a salud que va a hacer esa medida y tener en consecuencia o saber exactamente qué es lo que puede implicar en principio la realización de un test y el resultado de un test. Bueno, pues vamos a recuperar esa conexión con los compañeros que tenemos conectados en esta videoconferencia. Jorge Sánchez, del diario La Opinión, tienes la palabra. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora bien. Hola, buenas tardes. De verdad, yo le quería preguntar por si Pedro Sánchez les ha confirmado en algún punto los pormenores de cómo van a tener en cuenta las comunidades autónomas en estas medidas de desescalada y también si consideran, con los datos que tenemos encima de la mesa, que debe haber diferencia entre los distintos municipios de la región. No nos ha informado sobre cómo lo va a hacer. De hecho, yo creo que es algo fundamental. No se puede anunciar ni se puede establecer una hoja de ruta de una desescalada simétrica por territorios sin tener en cuenta y sin hacer partícipe a los mismos. Y además le he expresado que si el martes, para el que faltan menos de 48 horas, era un plazo ajustado para poder poner en marcha esa hoja de ruta, para consultar a las comunidades autónomas, para hacernos partícipes de las decisiones que nos afectasen, para anunciar, como digo, un plan sin que genere incertidumbre, sin tener que luego empezar con desmentidos o con pasos en falso, que se tomase más tiempo, que desde la región de Murcia lo íbamos a respaldar. Pero, como le digo, no he recibido respuesta alguna. Y en cuanto a esa desescalada por municipios, bueno, tenemos que sentarnos. Es que la cuestión es que tenemos que sentarnos con el Gobierno de España, que es lo que estamos demandando, con la autoridad sanitaria competente, hablar de las circunstancias específicas de cada territorio y poder ver cómo poder hacerlo. Pues quizás se puede plantear que no sea a nivel municipal y sí quizás de las áreas de salud, por ejemplo. Pero como digo, estas son cuestiones que no es el momento de poder transmitir públicamente porque van a generar más incertidumbres y más dudas. Es importante sentarse, trabajar coordinados y hacer partícipes a las comunidades autónomas. Y de momento no lo estamos siendo en esta hoja de ruta. La realidad es que hoy hemos tenido una videoconferencia con el presidente Sánchez, cada uno le hemos expresado lo que entendíamos y el martes pues veremos una rueda de prensa en la que pues tendremos conocimiento de esa hoja de ruta. No creo que esto sea el mejor procedimiento para poder establecer algo tan importante como la desescalada de la pandemia más importante que haya tenido España durante la democracia. Javier Ruiz, de la cadena SER, ¿tenía alguna otra pregunta? Sí, presidente. Ha empezado usted su intervención hablando de una fake news, de un bulo que se había difundido por parte de los partidos de la oposición, del Partido Socialista y de Podemos. Las cifras del presupuesto, lógicamente, están ahí. Son unas. No hay recortes. Es su titular. ¿Nos lo puede especificar un poco más? En concreto, estos 57 millones de euros de los que hablaba Podemos y el PSOE,
¿Dónde están? ¿Qué se hace con ellos? Mire, no es que no haya recortes, es que hay incremento de ese presupuesto. Es que hay precisamente un incremento. Es que incluso ellos hacen referencia a partidas cuyo material, ¿verdad? El material de esas partidas se introduce en procesos de compra centralizada, por lo tanto pasan a tener otros precios, por lo tanto pasan a destinarse cantidades distintas y por lo tanto pasan a manipular de forma burda, alejados de cualquier tipo de ética exigible y necesaria en la situación de más dificultad que has pasado por la región de Murcia, e intentan utilizar y sacar rédito político de bulos, de burdas mentiras y de falsos engaños. Y como le digo, no solo no hay recorte, sino que hay incremento del presupuesto, pero es que voy más allá. Han intentado, y con tristeza lo he presenciado, han intentado transmitir que hay un recorte de más de 200 millones de euros cuando es totalmente mentira, cuando intentan manipular comparando el presupuesto con lo liquidado. Y eso no se puede hacer, porque eso es engañar a la gente, porque eso es no estar a la altura, porque eso es mentir, porque eso es intentar sacar rédito político de una mentira y de un engaño, porque eso es no estar a la altura de las circunstancias, de lo que exige el momento de mayor dificultad por el que ha pasado la región de Murcia durante la democracia. Yo espero que los partidos políticos de la oposición reconsideren la postura que están teniendo. Reconsideren esta postura, que desde la crítica constructiva y desde la propuesta intenten trabajar por la región de Murcia. Dejen las mentiras, dejen los engaños y por favor estén a la altura de lo que exige el 1,5 millones de murcianos. Durante los últimos días, durante las últimas horas, no lo hemos visto. Hemos visto una conducta totalmente alejada de lo exigible a los representantes públicos en un momento de crisis, en un momento de extraordinaria dificultad. Ya para concluir, Jorge Sánchez, de La Opinión, también quería lanzar una última cuestión. Sí, yo quería preguntar si, de algún modo, estas acusaciones cruzadas de recortes en el presupuesto sanitario, por un lado, y de lanzamiento de bulos, por otro, aleja, de algún modo, el acuerdo político que demanda la sociedad civil. ¿Es más difícil ahora que estamos de acuerdo? Mire, la voluntad política del Gobierno de la región de Murcia es la de llegar a un acuerdo. La de llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales y con las fuerzas económicas de la región de Murcia. Y esa voluntad permanece intacta. De hecho, el Gobierno regional creemos que debemos de estar a la altura de las circunstancias a lo que nos exigen el 1,5 millones de murcianos. Lo que no sabemos es cuál es la voluntad de la oposición. No sabemos cómo encaja en esa voluntad que manifiestan en los medios de comunicación o en la Asamblea Regional de llegar a un acuerdo, si en cuanto se sale de la Asamblea Regional se dedica a transmitir bulos y mentiras. Mentiras porque saben que no es verdad. Porque no hay más que acudir al presupuesto regional para comprobar que es mentira que haya cualquier tipo de recorte en la sanidad regional y para comprobar que incluso se aumenta el presupuesto destinado a sanidad por parte del Gobierno de la región de Murcia. Entonces, claro, habría que preguntar a quien miente, a quien engaña a los ciudadanos de la región de Murcia, a quien se dedica de una manera poco ética a transmitir esos bulos. Habría que preguntar cuál es su verdadera voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos. Bien, pues esas serían todas las cuestiones en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.